Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Un saludo desde Colombia. Gracias a todos los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios los bendiga por su servicio y recompense junto a sus familias su dedicación a esta obra de evangelización. Un saludo para Juanita y todo el equipo en cabina en este día. Dios les bendiga, les cuide y les proteja. Y un saludo también a los benefactores, a los que apoyan con su ofrenda de amor a la evangelización, la Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María, con sus eventos, la librería y la Radio Católica, que tanto bien hace al pueblo de Dios. A los oyentes en las frecuencias, también en las redes, un saludo muy especial desde Colombia. Y escrutando la palabra es nadar en la palabra de Dios, en el caminar de la liturgia de la iglesia, para dejar que gane nuestro corazón y que nos comunique el arte de vivir. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas en el capítulo, el Evangelio de San Marcos, que estamos meditando en este tiempo. En la semana estamos meditando desde San Lucas y los domingos estamos en el domingo 23 del tiempo ordinario, el próximo domingo 12 de septiembre, y será Marcos 8, 27, 35. Hemos caminado en el Evangelio de San Marcos y hoy invocamos el Espíritu Santo que nos dé la gracia de seguir escuchando a Jesús, dejando que el Evangelio penetre en nosotros, que por la fuerza misma de Dios podamos experimentar su salvación. Danos tu Espíritu, Señor, para escucharte. Danos tu Espíritu para leer el Evangelio con la misma inspiración y la misma nota de los primeros cristianos. Bendito eres, Señor, por tu palabra en el caminar de la iglesia. El Evangelio de San Marcos fue escrito alrededor del año 65 de nuestra era cristiana. Era la época de la primera persecución que había decretado Nerón, acusando a los cristianos de quemar Roma. Estaban siendo dispersados y ante ello Marcos, que ha caminado con Pedro, escribe el Evangelio como un querigma en torno a la pasión, muerte y resurrección. Un querigma para anunciar la buena nueva de Dios, la buena nueva de Jesucristo. Así inicia el Evangelio, buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios, y va a cerrar en capítulo 15 al 39 con la expresión del centurión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El Mesías era referido al emperador de Roma, que decretaba quién vivía y quién moría. Ahora los creyentes van a contemplar que el Mesías, el que da vida, el que libera y el que da sentido también a la existencia, es Jesús de Nazaret, el que fue desechado, pero para los creyentes es el que da vida y vida en abundancia. ¿Quién es Jesús? Jesús no es simplemente un personaje de la historia, alguien que tuvo un movimiento y que murió, sino el verdadero Dios y verdadero hombre, que ha ido caminando en la historia, que ha padecido, que ha muerto y que ha resucitado, y que ahora nos comunica el Espíritu para poder anunciar la buena nueva de hijos de Dios y de la esperanza en la vida eterna. Así que nosotros en el caminar de la iglesia hoy también escuchamos este Evangelio de San Marcos y nos encontramos con la persona de Jesús y dejamos que Él nos enseñe el arte de vivir y bebemos del Evangelio. Dice el texto sagrado de este próximo domingo, capítulo 8 de San Marcos, 27 al 35. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió que se lo dijeran a nadie.
Después empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Esto se lo decía ya claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús se volvió y delante de los demás discípulos reprendió así a Pedro: déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces Jesús llamó a la gente junto con sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir conmigo, renúnciase a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mí la vida y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, Jesús es el caminante con sus discípulos, predicando el amor del Padre y predicando la salvación que Él viene a ofrecernos. Hoy estamos caminando también en la historia del 2021. Estamos en el mes de septiembre y hemos caminado en medio también de dificultades por la pandemia, de guerras en el mundo, de dificultades también por el medio ambiente. Y escuchamos a Jesús. Está en la región de Cesarea de Filipo. La región le habían colocado el nombre de Cesarea, en honor al César de Roma. Allí estaba el palacio y estaba el gobernante. Tal vez era ya el momento en que estaba Pilato en Judea, una región mandada desde Roma, y Herodes era un virrey en Galilea. Era todo el poder romano, y cuando llegaban a Cesarea de Filipo encontraban el gran palacio y todos debían proclamar: Ave César, el César de Roma es el que nos da vida, dependemos de Él, Él es el que decide sobre nuestra suerte, Él es el Señor. Luego lo van a declarar más tarde que es Hijo de los dioses y hasta llegaron a ofrecerle culto de divinidad. Jesús, ante esos dioses de este mundo, ante esa seguridad de este mundo, pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús, ante el poder de este mundo, ante los dioses de este mundo, ante los ídolos de este mundo, porque muchos idolatraban a Roma, era el gran poder. Todo el que se rebelaba contra Roma quedaba aplastado. Nadie podía desafiar al emperador. La paz romana que habían implantado era la paz de la espada, del sometimiento, y había un miedo a Roma. El miedo a Roma, llamado la paz romana, y que se extendía. Así que hablar de la región de Cesarea de Filipo era donde estaba el gran palacio. También traían los dioses romanos, con toda la tradición griega. Era el gran poderío, y muchos se sometían a ella, y los mismos creyentes estaban tentados a compaginar con la mundanidad de Roma, con sus dioses, con sus costumbres, con sus criterios, con su estilo de vida. Ante ellos, la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Hoy podríamos decir que estamos también ante los dioses de este mundo, ante los poderes de este mundo, que quisieran someternos para que no hablemos del bien y digamos que cada uno decida qué es bueno. Y otros van a pregonar que toda religión es igual. Unos más van a decir que no hay que hablar de la verdad del hombre, ni del matrimonio, ni la dignidad humana, ni el derecho a la vida. Mundanizarnos, quedarnos simplemente en las opiniones, renunciar a la verdad del Evangelio, a la verdad de la vida. Ante Cesarea de Filipo, el gran palacio real que había allí, creaba miedo y se sometía. Los discípulos también podían someterse a ese poder y quedar aturdidos. Así que Jesús pregunta ante esos poderes: ¿quién dice la gente que soy yo? En el Evangelio de Mateo podríamos complementar la respuesta de la profesión de fe de Pedro para decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que Marcos no contiene. Es así entonces que unos decían que Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Hay visiones inadecuadas de Jesús. No pueden conocerlo,
porque es un personaje de la historia, porque es un personaje interesante, porque es un líder de un movimiento que viene de Nazaret, pero no implica el verdadero Dios y verdadero hombre. Ante los poderes de este mundo, ante los dioses que se propagan hoy, ante las nuevas divinidades y los nuevos ídolos, también preguntaríamos quién es Jesús. Jesús podría ser un personaje de canciones que canta Ricardo Arjona diciendo Jesús es verbo, no sustantivo, y ahí se queda. Ante una película más para Semana Santa, ante una frase bonita sobre Jesús como un maestro de humanidad, pero no el que yo me encuentro y es el único y verdadero Salvador, el Mesías del Evangelio que me rescata y me da vida. ¿Quién es Jesús para mí? Porque no basta simplemente que sea un personaje de la historia como era Juan el Bautista para algunos, como era Elías o un profeta del Antiguo Testamento. No basta decir que era un personaje. Si yo no me he encontrado con él y no he sentido su poder y su gracia, la grandeza de su cruz, de su victoria en la cruz y el poder de su resurrección. Es así que entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió que se lo dijera a todos. Marcos, en una sola palabra, responde la profesión de fe que Mateo va a ampliar mucho más. Tú eres el Mesías. Y decir que es el Mesías está proclamando que no dependemos del emperador de Roma, no dependemos de los dioses romanos, ni de los dioses griegos, no dependemos de la mentalidad del momento, ni de las concesiones. Jesús es el Mesías, el que me libera, el que me sana, el que me da vida, el que me muestra la verdad de lo que soy. Si el emperador de Roma era el que decidía qué soy yo, cuál es mi destino, cuál es mi función, y si yo podía hasta brindarle culto en una estatua que colocaban en las provincias, ahora Pedro, a nombre de los discípulos, proclama que él es el Mesías. Esta oportunidad es también para con la iglesia decir, Jesucristo es nuestro único Salvador y Señor, y queremos aceptarlo para que sea el Señor de todas las áreas de nuestra vida, y queremos aceptarlo para que Él nos salve de todo lo que daña a la humanidad, el egoísmo, la prepotencia, la autorreferencialidad, el individualismo, la avaricia, la venganza, el odio, los muros que crean el endurecimiento de corazón, la indiferencia. Es Jesucristo el Mesías que me lleva a conocer el amor del Padre. Es Jesucristo el Mesías el que me lleva a conocer la dignidad humana. Es Jesucristo el Mesías el que me enseña el arte de vivir. Es Jesucristo el Mesías el que me conduce por el camino de la verdadera vida, de la felicidad. Pedro ha hecho una profesión de fe a nombre de los discípulos y es la profesión de fe hoy de la iglesia. Jesucristo es el Mesías. Hoy también yo te invito a que no te quedes simplemente con Jesucristo como un personaje de frases bonitas que lees para entretenerse, como un autor más del pasado, de la literatura, de la historia, sino que te encuentres con Él orándole, escuchándolo en el Evangelio, adorándolo en la Eucaristía, haciéndote discípulo de Él, siguiendo sus huellas. Él es tu Mesías y lo sigues cada día y das el paso tras Él. Él es tu Mesías si recibes los sacramentos y lo adoras en la Eucaristía. Él es el Mesías si crees en las palabras del Evangelio, en el modelo de vivir, en el arte de vivir que Él propone. Él es el Mesías si le crees a Él para perdonar, para compartir, para devolver bien por más. Él es el Mesías si dejas que Él te libere de todo lo que daña el corazón, de lo que daña la mente, de lo que maneja tus emociones. Pedro entonces encarna lo que todos desearían. Pero Jesús, cuando Pedro lo proclama Mesías, presenta que Él viene a entregar la vida y que Él viene a tener una victoria a través de la cruz. El Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Jesús presenta la victoria, su triunfo, a través de la entrega en la cruz.
La vida se acrecienta dándola. La vida es para darla. Jesús presenta que Él triunfa amando, perdonando, entregando la vida, derramando la sangre en la cruz. Él entrega la vida haciéndose ofrenda. Y un triunfo desde un madero de la cruz que era llamado mejor un árbol de maldición, de malditos. ¿Cómo entenderlo? Si el Deuteronomio ha dicho que maldito el que muera colgado en un árbol, ¿cómo va a decir ahora que Él va a entregar la vida? ¿Cómo va a decir que va a morir, que va a ser ejecutado? No podemos entenderlo. Pedro, que ha profesado la fe movido por el Espíritu Santo, movido por el amor del Padre, lo diría Mateo, ahora va a querer enseñar a Jesús. Lo lleva aparte, dice el texto, y empezó a hacerle reparos. Esto no te puede pasar. También nosotros podríamos querer reformar el Evangelio, querer una victoria distinta, vivir diciendo, no, la vida no es para tanto esfuerzo, no hay necesidad de tanta renuncia, de entregar la vida. El espíritu del mundo quisiera convencernos que no es necesario entregar la vida de manera tan decidida, que tenemos derecho a mundanizarnos, a confanear con el mundo, a tener capitalización, a ser capitales, a tener poder igual que el mundo, a tener los mismos criterios, dominación, prepotencia, competencia. La propuesta del mundo es quitarnos el Evangelio, quitarnos la cruz, huir de la cruz como huyeron los discípulos, huir del sufrimiento, de la entrega, de la donación. No se nos hable de renuncia, háblesenos de empoderamiento. No se nos hable de sacrificio, háblenos de habilidad. Así entonces el espíritu de este mundo quisiera que abandonáramos la cruz. Lo que se hable de renunciar, de entregar, no nos conviene, nos fastidia. Estamos en esa época haciendo reparos con Pedro diciendo, ¿será que es necesario tanto esfuerzo? ¿Por qué no tenemos un cristianismo más suave, más dócil, que sea más congeniante con el mundo, que se le permita otra visión del hombre, que las mujeres tengan derecho a ser sacerdote, que los sacerdotes se casen, que los divorciados comulguen, que los homosexuales se les declare matrimonio? Unas propuestas más congeniantes con el mundo, donde todo sea tan suave. Lo han intentado las comunidades cristianas distintas a la Iglesia Católica y han mundanizado y debilitado el cristianismo. Pedro es la figura de querer suavizar el Evangelio, de evitar la cruz, de evitar que el mundo se nos oponga. El mundo quiere hacer pacto con el cristianismo, no para trabajar con él, sino para usarlo y volver entonces el cristianismo simplemente una ética, un cúmulo de frases bonitas para decorar los lugares y no un seguimiento de un maestro que es Dios y hombre. Es así que Pedro representa los reparos de los cristianos en todos los tiempos, de traicionar la autenticidad del Evangelio y convertirla simplemente en un libro religioso con el que se puede justificar todas las conductas y se puede congeniar con el mundo y vivir como religiosos al estilo pagano. Pedro fue recriminado por Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Los textos sagrados indican que ahora Pedro quería convertirse en el maestro de Jesús. Jesús lo invita a hacerse discípulo, a ir detrás de él. Cuando te quieres poner delante de Jesús, cuando quieres hacer que Jesús haga tu voluntad, entonces estás siguiendo los pasos de Satanás, porque estás queriendo vivir tu vida sin Dios. Pedro quería ser maestro de Jesús y Jesús lo invita a volverse atrás. Quiere decir a hacerse discípulo de él, a obedecerle a su palabra,
a entrar en el camino de la cruz, a entregar la vida. También nosotros quisiéramos domesticar el Evangelio, privatizar a Dios, convertir el Evangelio en algo más suavecito, en algo que no tenga tanta exigencia, en algo que no tenga tanta renuncia, en algo que no tenga tanto de novedad. Un Evangelio donde ya nada es pecado, un Evangelio donde se acomoda con las ideas del mundo. Y Jesús va a decir, tú piensas como los hombres y no como Dios. Y los hombres pensamos sujetos a caprichos, a pasiones, a conveniencias, a intereses políticos. Y así entonces la experiencia cristiana termina en manos de los políticos, termina en manos de la economía, termina en manos de las ideologías. Y entonces aparecen los que diciendo que hombre y mujer no es el prototipo, el ideal del matrimonio. Hablan de que dos mujeres se casen, dos hombres se casen y lo justifican con un texto de los Hechos de los Apóstoles, que se amen, que todos se amen, o con el mandamiento del amor de Jesús. Y a partir de una frase bíblica van a justificar la vivencia del amor en una situación que no es ni natural ni está en el plan de Dios. Y quien piense distinto se le considera retrógrado, medieval, fanático, fundamentalista. Así entonces piensan como los hombres y no como Dios, una doctrina donde se persigue el que proclama lo que Dios ha revelado. Había dicho Jesús, abandonan la revelación de Dios para quedarse con las tradiciones de los hombres. Es un desafío, porque entonces el Evangelio, la verdad que ha dicho Jesucristo, queda oscurecida por todo un cúmulo de propuestas, de opiniones, de pareceres, de dinámicas, de realidades que no pertenecen al Evangelio, aun que están contrarias al Evangelio. Así el Evangelio termina siendo una terapia, un cúmulo de frases, un buen sentido de virtud, pero no una propuesta de vida, no el Evangelio de los hijos de Dios, no el Evangelio que es sal, luz y fermento en el mundo, no el radicalismo mismo que Jesús pide. Y es así entonces que Jesús dice, tú piensas como los hombres y no como Dios. Los hombres arrastrados por los caprichos, arrastrados por las avaricias, entonces se congenia con el mundo. Y el Evangelio sometido a la política, a la economía, a las ideologías, termina siendo simplemente un evangelio acomodado, un evangelio relativizado, un evangelio mundanizado, que no es evangelio, sino una religiosidad donde Jesús no aparece. Jesucristo no es el maestro. El maestro es la economía que usa la religión, la política que usa la religión, las ideologías que usan la religión. Pedro está representando en un lugar la profesión de fe del que se deja mover por el Espíritu, pero pronto, seguidamente, está mundanizado. Por eso, que es necesario nosotros estar encontrándonos verdaderamente con Jesucristo. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesucristo en la realidad de la iglesia, adorándolo para no quedarnos con las caricaturas que podemos hacernos de Él, con los personajes del pasado, con los personajes de novelas, con las fantasías que nosotros nos representemos de Jesús, y no encontrarnos con el Dios vivo y verdadero que sale a nuestro encuentro en la oración, en la adoración que hacemos de Él en el Evangelio, en la vivencia que encontramos en la liturgia o en el caminar de la iglesia. Jesucristo es nuestro único Salvador, el Señor de la historia, pero no podemos nosotros fabricarnos un Jesús a nuestro estilo, un superstar, un Jesucristo hecho a nuestra medida, pues resultamos haciendo una caricatura de Jesús, un Jesús acomodado a nuestros criterios, y como Pedro poniendo reparos para que ese Jesús no tenga cruz, no tenga renuncia, y también sus discípulos entonces no vivan de exigencia, no tengan que vivir sino con una moral, con una ética según su acomodo, según sus conveniencias, según sus pareceres. Es así que después de esta crisis, donde Pedro, representando a los discípulos que abandonan el seguimiento para acomodarse en el mundo, allí entonces nosotros también estamos en el peligro, como Pedro, de mundanizarnos para abandonar la cruz, de mundanizarnos para configurarnos con las voces de este mundo, quedarnos más adorando los dioses de este mundo,
los poderes de este mundo, las conveniencias de este mundo, ante el miedo de que nos rechacen, de no ser populares, de no ser acomodados a una manera de ver y de organizar el mundo sin Dios, sin Jesús, porque los valores del Evangelio nos parecen demasiado exigentes y creemos que hay que suavizarlos y decir que se pueden vivir de manera sencilla, una riqueza no de opción de compartir, sino de amontonar, aunque se consuele haciendo pequeñas donaciones, aunque vivamos aferrados al nuevo ídolo del dinero, el poder como déspotas utilizándolo, pero a la vez tenemos un grupito que nos asesora y de esa manera nos consolamos diciendo que estamos manejando el poder democráticamente y el placer viviéndolo a nuestro acomodo sin aceptar los consejos evangélicos de la pobreza, la castidad y la obediencia. Para mí y para todos los creyentes es una exigencia de volverme a encontrar con Jesús como la iglesia nos lo presenta. El verdadero rostro de Jesús. El verdadero rostro de Jesús que está en la cruz, que es el mismo resucitado. El verdadero rostro de Jesús que yo me crucifico con Él, como dice Pablo. Estoy crucificado con Cristo. Solamente crucificándome con Cristo, no coloco los reparos de Pedro, sino que entonces voy caminando con Él y experimentando su fuerza y su gracia para no quedarme en las voces de este mundo. Y es así entonces que Jesús plantea el itinerario, el camino para que quiera ser discípulo. No es haciendo reparos, no es congeniando con los dioses y los ídolos de este mundo, sino haciendo un camino según el discipulado de Jesús. Y lo dice Jesús, dice el texto sagrado, para sus discípulos y para la multitud. Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Coloca la opción Jesús ante los reparos de Pedro, ante los que colocan su seguridad en los dioses romanos, en los poderes romanos de Cesarea de Filipo, ante los que Jesús es simplemente un personaje de la historia. Jesús plantea: si alguien quiere venirse, hay que hacer opción. Él no obliga, pero presenta la opción. Si alguien quiere venirse conmigo, hoy es el día para tomar la opción de seguir a Jesús, de encontrarte con Él en el caminar de la iglesia. No quedarte con titubeos, simplemente con un personaje de la historia, con una caricatura, con una imaginación, sino encontrarte verdaderamente con el Jesús resucitado y optar por Él. Hoy yo mismo quiero optar por Él y te invito a que optemos por Él, porque el mundo necesita cristianos, discípulos enamorados de Jesús vivo y verdadero, como nos lo ha presentado la iglesia, como lo bebemos en el Evangelio. Si alguien quiere venir conmigo, renuncie hacia sí mismo. Renunciar a sí mismo es que yo no me pertenezco, soy del Señor, soy de la iglesia. Renunciar a sí mismo es que no son mis reparos, mis caprichos, sino lo que diga el Señor. Es que no son los dioses de este mundo, los ídolos de este mundo, sino lo que Jesús ha enseñado, lo que Dios ha revelado. No son las seguridades de este mundo. Renunciar a sí mismo es aceptar que la victoria es a través de la entrega de la cruz, que la victoria es a través de morir a sí mismo. La victoria es a través de las palabras del Evangelio. Renunciar a sí mismo es abandonar mis ideas. Yo tengo que aceptar a Jesús. Él no es un personaje simplemente de la historia, no es una idea, una representación que yo me hago. Él es el Dios, verdadero Dios, que yo necesito obedecerle, escucharle y seguirle. Renuncio a sí mismo hoy para que, renunciando a sí mismo, también renuncia a la mundanidad, renuncia a las obras de Satanás. Cargar con su cruz, que es buscar la voluntad de Dios. Lo que Dios ha revelado es lo que yo voy a seguir. Lo que me muestra el Señor en la iglesia es lo que yo voy a seguir. Cargar con la cruz es aceptar el estado de vida que el Señor me ha dado, sin renegar, sino bendiciendo, amando, perdonando. Cargar con la cruz es abrazar mi historia como está, sin querer una historia ideal, sino saber que Él está en mi humanidad. Cargar con su cruz es buscar la voluntad de Dios y amar y vivir esta humanidad como Dios me la va enseñando, bendiciendo, haciendo el bien, dejando una huella de bondad.
Cargar con la cruz es también mirar mis limitaciones y mis debilidades, mis fragilidades y decirle al Señor que la primacía es de su gracia. Cargar con la cruz es aceptar los límites también. Yo soy discípulo de Jesús, no soy discípulo del Mesías de este mundo, ni de los dioses de este mundo, ni de los poderes de Cesarea de Filipo, ni de los reparos de Pedro. Soy discípulo de Jesús y eso tiene que resonar en mi corazón. Opto por ser discípulo de Jesús, aunque a veces mi humanidad se resista, aunque crea que eso no es para mí, aunque no quiera hacerlo, pero quiero ser discípulo de Jesús. Eso significa renunciar a sí mismo. No es mi voluntad, no son mis ideas, no son mis criterios, no son mis opiniones, no son mis caprichos. Es lo que Jesús enseñó, es lo que Dios ha revelado, es lo que Él me va mostrando. Yo quiero renunciar a sí mismo para poder vivir para Cristo. Sígame. Y seguir es abrazar los valores del Evangelio. Seguirme es hacer lo que Jesús diga, así yo no lo quiera. Sígame es bendecir, amar, perdonar. Es aprender a beber del Evangelio cada día. Y es creer en Jesucristo y buscarlo cada día, aunque no sea fácil. Y estar en la iglesia con sus límites y seguir adelante bendiciendo, amando y perdonando. Y seguirlo a Él para morir con Él, para tener la victoria en la cruz, para saber que ese es el camino. Y viene la sentencia de Jesús, que es una ley de la naturaleza humana. Así está hecha nuestra humanidad, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. El que pierda la vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que vive para sus placeres, para el poder, para su poseer, el que vive para su egoísmo, pierde la vida, porque queda enfrascado, encerrado en sus odios, en sus rabias, en sus ambiciones. Nadie se hace feliz odiando. Uno no tiene felicidad en el egoísmo. Uno no tiene felicidad en amontonar porque nunca se sacia. El que vive simplemente en la pereza, en el individualismo, en el egoísmo, en la indiferencia, termina hastiado, termina cansado. El que vive para sí mismo en la droga, en el alcoholismo, en la mundanidad, termina enfermo, triste y cansado. Pierde la vida. Eso es una ley. Pero el que vive sirviendo encuentra sentido. El que vive amando, aunque sea no correspondido, tiene alegría. El que vive perdonando, bendiciendo, haciendo el bien, deja una huella de bondad. La vida hay que darla. La vida se acrecienta dándola. Ese es el principio que Jesús está proclamando. Yo quisiera decirle, mire, vivamos dando vida sirviendo, dando vida siendo amables, dando vida brindando una sonrisa, dando vida perdonando, dando vida devolviendo bien por mal, dando vida esperando en el Señor. No nos dejemos llevar ni por el egoísmo, ni por la desesperanza, ni por la ambición, ni por la guerra, ni por la maldad. Son caminos que hacen perder la vida. Quien quiere ganar la vida según este mundo, de vivir en derroche, de vivir en libertinaje, de vivir en maldad, de vivir en guerra, de vivir en orgullo, en soberbia, en prepotencia, en maledicencia, termina en el hastío, su rostro demacrado, su cara endurecida, sus sentimientos dañados y termina frustrado, porque la maldad daña el rostro, daña la salud, porque la soberbia es camino de desilusión. El ser humano no está hecho para la soberbia, para la maldad, para el odio, para la corrupción, para el desorden. Está hecho para hacer el bien, para servir. Tenemos leyes internas con las que fuimos creados por Dios y Jesús ha venido a mostrárnosla diciendo, el que quiera salvar su vida la perderá. Salvar su vida significa desde las categorías humanas, desde los criterios humanos, termina perdiéndola porque siente hastío, siente herida, siente que está roto, siente sin sentido, termina sin esperanza. Por eso hoy te invito a que ganemos la vida según Cristo. El que pierda la vida por mí. Perder la vida es vivir sirviendo. Es vivir perdiendo tiempo, diría el mundo, para amar, para servir. El que no devuelve el golpe, el que devuelve bien por mal, el que pierde la vida según este mundo, por mí, por el Evangelio, porque le obedezco a Jesucristo, porque le obedezco al Evangelio, la salvará. La salva porque tiene felicidad en el corazón. La salva porque tiene vida eterna. La salva porque encuentra una alegría que nada me la puede dar.
Yo la he experimentado. Yo como sacerdote voy perdiendo la vida según este mundo, porque dicen que no tengo hijos, porque dicen que no tengo capital, porque dicen que no tengo proyectos humanos, porque no vivo de los criterios humanos, pero encuentro felicidad en donar la vida, en alegrar la vida de otros, en ser de la iglesia y de Dios. Por eso yo te invito también a que pierdas la vida según este mundo, un mundo ambicioso, guerrero, prepotente, soberbio, y que pierdas la vida según este mundo para ganarla en Cristo y ganar la felicidad, el amor, la paz y ganar la huella que vas dejando. Ese es nuestro camino, esa es nuestra vocación y eso es lo que nos señala Jesucristo. No los reparos de Pedro que nos dejan enfrascados en nuestros egoísmos. No las prepotencias de la Cesarea de Filipo que nos dejan con los dioses romanos, que hoy también los pregonan con los poderes humanos, sino que perdemos la vida según este mundo, según esta mundanidad y vivimos según el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, el amor, el perdón, la misericordia, la ternura de Dios. Así que finalmente le digo al Señor, danos vivir según el Evangelio, danos vivir perdiendo la vida según este mundo, para ganarla según tú nos has enseñado, nos has mostrado desde la cruz, nos has mostrado desde el Evangelio, sirviendo, amando, perdonando, haciendo el bien, dejando una huella de esperanza. Gracias, Señor, por este Evangelio. Gracias, Señor, también por los servidores de la Radio Católica. Gracias por todos los oyentes. Bendice, Señor, a todos los que se empeñan en perder la vida según este mundo para poder servir, para poder cuidar su matrimonio, para poder vivir su vocación, para poder servir a los demás, para poder sembrar paz, para poder decir no a la violencia, no a la ambición, no al consumismo, no a la desesperanza, no a sembrar muros, sembrar divisiones. Esos son los que están perdiendo la vida según este mundo, que este mundo cree que la vida es amontonar, crear guerras, sembrar divisiones, imponerse corrupción, violencia y maldad. Por eso, finalmente, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por los servidores de la Radio Católica. Gracias por sus oyentes. Gracias por todos los que estamos unidos en esta experiencia de ganar la vida desde Cristo, perdiéndola según este mundo. Dios les bendiga a todos, a Juanita, a todos los que están en cabina, a todos los servidores de la Radio Católica, a todos los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María. El Señor les bendiga, les cuida y les proteja. Y les animo a seguir perdiendo la vida según este mundo y a seguir ganándola según Cristo. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una feliz semana para todos, perdiendo la vida según este mundo y ganándola. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.